A ver, el Banco Mundial advirtió sobre una alta exposición de nuestro país a los riesgos financieros internacionales por la baja proyección del crecimiento para el próximo año. Vamos a comentar de esto con Daniel Soto, de Forex Chile, analista de mercados. Daniel, ¿qué tal, Carola? ¿esto es complicado o está como dentro del O sea, de lo está normal? bastante, sí, es algo que ya los inversionistas saben, ¿no? O sea, alguien que va a invertir en la bolsa, en un cliente institucional que invierte en el IPSA, como también lo puede hacer en Corea, que es otra de las, digamos, economías que también está muy abierta a los riesgos internacionales, una de las bolsas más volátiles del mundo, o por ejemplo también Singapur, ya saben, digamos, el nivel de riesgo o la alta, digamos, probabilidad de que si hay un colapso afuera, nosotros también caigamos y en qué medida podemos caer. O sea, eso prácticamente estaría más o menos descontado del IPSA, lo que diga más o menos el Banco Mundial o el FMI. Son cosas, yo diría, más o menos atrasadas en términos de lo que se está viviendo actualmente. Pero, perdón, una pregunta de fondo. Digo. ¿Qué tan expuestos estamos finalmente al riesgo? Porque si estamos tan expuestos, ¿cómo fue que el 2008 sobrevivimos también a esa crisis? Lo que pasa es que una cosa es estar expuesto al riesgo y lo otro es tener las herramientas para poder sopesar los riesgos internacionales. Una cosa es que, por ejemplo, estemos muy expuestos, pero tengamos unas reservas internacionales altas para poder sopesar, digamos, una crisis, una desaceleración. Exactamente, es el caso. O sea, ¿estamos expuestos? Sí. Somos una economía que dependemos de las compras de otros, totalmente. Dependemos mucho de las compras de China. Y China depende mucho de las compras de todo el mundo. Pero China tiene cortafuegos, tiene, digamos, las reservas más altas del mundo. Nosotros tenemos cortafuegos, tenemos un fondo que nosotros sabemos que el fondo, el FES, el Fondo Económico de Estabilización Social. Entonces, podemos decir que tenemos herramientas para poder sopesar esta gran, digamos, no sé, exposición que tenemos los riesgos mundiales. Sí, la tenemos totalmente. Entonces, en ese sentido no es ninguna novedad. Nosotros sabemos que tenemos, aparte de tener una movilidad de capitales más o menos laxa en ese sentido, también tenemos tratados de libre comercio con la mayoría de los países, una de las economías más abiertas del mundo. Entonces, no podemos pretender tener una apertura del mundo, pero no exponernos a los riesgos. O sea, exponernos solamente a las cosas buenas, pero no a las malas. Si tú te expones también a las cosas malas, tenemos que tener algún tipo de cortafuego, y en ese sentido Chile ha sido bastante responsable para tener, digamos, reservas internacionales y tener una política fiscal, digamos, se llama, bueno, contracíclica, es decir, cuando ganas plata ahorras y cuando tienes problemas gastas para mantener la estabilidad del país. Eso más o menos con respecto a eso. Yo te quería comentar una cosa, Carola, en torno a que siempre estamos viendo como las noticias del día, como para armarse un panorama general, que 2012 ha sido un año que ha partido bastante bien, pese, digamos, a todo el pesimismo que, no sé, puede ser que yo siempre traigo o que traen la mayoría de los analistas. Por ejemplo, tenemos el mejor inicio de Asia desde 1988, en lo que va, digamos, del 2012. Tenemos el Standard & Poor's en niveles de julio del año pasado, es decir, ya estamos empezando a dejar atrás las pérdidas que tuvimos en agosto y septiembre, donde solamente en 6 días, bueno, tuvimos unas caídas espectaculares que las recuperamos en 4 meses, pero lo bueno es que estamos ya a niveles, bueno, máximos de este año, obviamente, como te estaba diciendo anterior, a niveles de julio del año pasado. Tenemos y por último también tenemos el cobre, que ha subido de los $3.80, que es un nivel técnico bastante importante, y esto está muy correlacionado a todo lo que está pasando, digamos, con la fortaleza de Asia. Entonces, en ese sentido, todo esto está más o menos sospechosamente alcista, porque uno dice... ¿Sospechosamente? Totalmente, porque uno dice, bueno, la situación en Europa no ha mejorado, o sea, no se ha solucionado del todo, ni siquiera del todo, no se ha solucionado. La economía de Estados Unidos sigue creciendo, pero todavía tenemos un 8,5% de desempleo. Y la situación en Asia está recién empezando a tener una política monetaria más expansiva para poder impulsar la actividad. Entonces, ¿por qué tenemos estas alzas? Y al parecer como que el mercado estaría descontando que ya tocamos fondo, Es como más o menos eso lo que nosotros estamos viendo. Es decir, la situación en Europa está mal, pero ya todos sabemos... Peor no puede estar. No puede estar peor, o sea, las fisuras ya están totalmente expuestas. Acá está, digamos, lo malo, esto hasta acá puede llegar, acá hay un cortafuego, Estados Unidos sigue avanzando, y la situación en China ya no tuvo un aterrizaje forzoso, que es lo que habíamos dicho varias veces anterior. China está apretando su política monetaria, está restringiendo un poco la economía para que no cayera en, digamos, un sobrecalentamiento de la economía, espirales hiperinflacionarios, etcétera. Y empezó, digamos, a soltar la política monetaria, y hemos visto que el crecimiento de China no llegó a niveles de 4% o 5%, sino que se mantuvo, llegó hasta niveles de 8,5, 8,6 y vuelve a los 8,9%. Entonces, estamos viendo un auspicioso comienzo del 2012 hasta ahora. Del año del dragón del agua. Bueno, bien, es un año como con auge económico en todo caso. Sí. Vamos a ver si se da para el mundo. Ojalá. Gracias, Daniel.